Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para hacer el recopilatorio de noticias más impactantes o importantes de la semana del 20 al 26 de marzo de 2017. Vamos allá con la primera noticia. La primera noticia es de climatología. La semana pasada, ya en el recopilatorio de noticias, dijimos que algunos científicos independientes, estaban muy preocupados por el tema de que la Tierra se pudiera volver a convertir en una bola de nieve. Aquí tenemos otra noticia más del tema del clima, climatología. Las condiciones climatológicas sin precedentes empujan al mundo a un territorio desconocido. Este martes, la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, ha anunciado que en 2016 observó condiciones climatológicas sin precedentes que podrían llevar a la humanidad a un territorio desconocido. Desconocido porque no hemos tenido esa inestabilidad climatológica extrema todavía. Ha habido algunos casos puntuales de climatología extrema, por ejemplo, la última en Perú, las inundaciones bestiales que está habiendo. Pero por ahora no ha sido generalizado. El problema es si esa climatología adversa extrema se generaliza. Algunos de los males que padece la Tierra son las altas temperaturas, el aumento del deshielo, el incremento del nivel del mar y el calentamiento de los océanos. Esto, por supuesto, desde el punto de vista del cambio climático. En 2017 estos problemas se seguirán observando y aumentarán el riesgo de que se produzcan meteorológicos extremos que podrían transformar nuestro ecosistema. Este es el Twitter que pone la Organización Mundial Meteorológica sobre un termómetro en dibujo y con una flecha hacia arriba indicando que hay un calentamiento global. Por supuesto, esta organización es gubernamental, está dependiente de los gobiernos, con lo cual es normal que el oficialismo diga esto, pero ya vimos la semana pasada que podría ser al contrario, podría ser una era glaciar. El secretario general de esta organización, Petteri Taalas, explica que el año pasado se registró un nuevo récord de temperatura, 1,1 grados centígrados por encima del periodo preindustrial, y agrega que el incremento global de la temperatura es consistente con otros cambios que se presentan en el sistema climático mundial. Taalas ha enfatizado que la media global de temperatura de los mares también ha sufrido un incremento sin precedentes, que se ha sumado a la constante disminución de las extensiones de hielo en el Ártico, cosa que hay que puntualizar que en el Antártico no es así. En el Antártico, en el Polo Sur, está aumentando esta extensión de hielo y en el Ártico está disminuyendo. No sabemos si es normal o no, puesto que estamos cubiertos sobre la verdad, entre comillas, del oficialismo del cambio climático, es decir, calentamiento global. Considerablemente menores a las registradas en 2015, tema de la extensión en el Ártico, de hielo. Esta información choca con la visión del gobierno de Estados Unidos, de Trump, que ha tildado los estudios sobre el cambio climático como un despilfarro de dinero. Sin embargo, los nuevos datos han provocado que algunos científicos hayan endurecido sus críticas contra las medidas del presidente norteamericano, Donald Trump, que plantean recortar gastos para las investigaciones sobre este tema. El IPCC está ganando mucho dinero gracias a este tema, vamos a decirlo claro. La persona que estaba encargada de esta organización recoge multas a los países por algunos niveles de contaminación demasiado altos, con lo cual esa empresa recoge ese dinero. ¿Hacia dónde va ese dinero? ¿Investigación de cambio climático? Pero si ya sabemos que hay un cambio climático que ustedes están diciendo, ¿por qué vuelven a poner más dinero en ese IPCC? No lo entiendo. El antiguo responsable del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, Robert Watson, ha expresado que aunque los datos muestran un impacto cada vez mayor de las actividades humanas sobre el clima, la administración de Trump y los republicanos en el Congreso continúan enterrando su cabeza en la arena, es decir, no queriendo ver la realidad, según ellos. Algunos científicos fundamentan que un aumento de temperatura superior a los 2 grados centígrados de media en el mundo podría ser peligroso para la humanidad. Por esto, el Acuerdo de París sobre el cambio climático de hace unos meses hace un llamado para que se limite a 1,5 grados centígrados.
Continuar invirtiendo en las investigaciones y observación del cambio climático es vital para la conservación de la paz entre los continuos y rápidos cambios climáticos, concluye Peter Italas. No estoy de acuerdo, puesto que mucha gente que pertenece al IPCC, que es el panel de cambio climático que existe internacionalmente, están ganando dinero gracias a sus fábricas de carbón. En India, por ejemplo. Es increíble la hipocresía que existe hoy en día en el mundo del cambio climático, además del mundo en general. En segundo lugar, una noticia importante, sobre todo para la gente que vive en España. España se dirige a la suspensión de pagos. Las cifras oficiales de deuda y el PIB son falsas. Y podemos pensar, ¿quién dice esta barbaridad, ¿no? Cuando se está diciendo por activa y por pasiva que España está mejorando económicamente. Por supuesto, España puede estar mejorando económicamente, pero al nivel macroeconómico, no olvidemos que la gente sigue pasándolo mal, con trabajos temporales ridículos de 1 a 7 días, en su mayoría. España se dirige hacia la suspensión de pagos con la mayor burbuja de deuda de la historia. Esta es la principal conclusión del economista Roberto Centeno, un economista muy prestigioso español que es independiente, no es de grupo de economista de gobierno, no es gubernamental, por eso no le dan tanto calado en los medios de comunicación. Esto solo ha salido en geopolítico.es, en Hispan TV y en RT, es decir, en la parte oriental de los medios de comunicación. Esta es la principal conclusión del economista Roberto Centeno, como hemos comentado, quien ha enviado un informe a la Comisión Europea en el que pone en duda los cálculos económicos que presenta el gobierno español a Bruselas, mintiendo sobre el dinero que está recibiendo en ingresos y que está gastando. Es decir, la deuda que tiene España es muchísimo más grande que el dinero que tiene en sus arcas. Por eso mismo se dice la suspensión de pagos. Se realiza esa suspensión de pagos cuando esto sucede. Basándose en los datos del Banco de España, Centeno sostiene que la deuda del país no sería del 100% del PIB, sino que llegaría al 141% del PIB. 141% del PIB oficial, ya que el protocolo de déficit excesivo no contabiliza toda la deuda, sino solo una parte. El gobierno y los medios que son responsables muy principales de la catástrofe económica, social y moral que se encuentra España utilizan una cifra diferente a la deuda total. Es lo que se llama deuda según protocolo de déficit excesivo, solo aplicable a países que tienen un déficit superior al 3%, explica el economista. Así, las cifras que tiene en cuenta Centeno son las de los llamados pasivos de circulación, que publica el Banco de España cada 3 meses. En su página web oficial y que reflejan la deuda total del país. Esta deuda total partida por el PIB oficial nos da el 141% del PIB, es decir, tiene más deuda que dinero en arcas. Bastante complicada la situación en España que están intentando ocultar. Sin embargo, el economista va más allá. Destaca que el PIB real de España es inferior a las cifras divulgadas, una posibilidad que viene especulándose desde hace años y que no se dice en los medios de comunicación tradicionales, y que responde a la necesidad de no reflejar la realidad de la economía española. Así, él estima que el PIB real es un 18% inferior al oficial. ¿Qué es lo que opino yo sobre este tema? El tema de España es un tema que me toca muy de cerca porque yo soy español. Me tuve que venir a Bélgica por la incompetencia que tienen muchos políticos y también muchas empresas. Podéis decir que es una excusa, pero bien, es lo que yo pienso. Después de todo, estas cifras falseadas pueden tener un objetivo claro, que es el parar los populismos, entre comillas, que se dicen de otros partidos políticos que podrían poner en peligro ese sistema, esa burbuja que hay en España, sobre todo la burbuja de la corrupción, con lo cual, falseando esas noticias y diciendo que vamos mejor, es como la gente puede pensar que esos populismos no son necesarios. Con el tema de Trump y tema de Le Pen en Francia, con el tema de Holanda también, con Geert Wilders, también el hombre de extrema derecha. En España lo que está surgiendo es la extrema izquierda, porque en España llevan mucho tiempo dos partidos políticos que se asemejan mucho a lo que son las ideas de derecha y la gente está empezando a optar por otras vías. Por eso lo que quieren es parar esas vías diciendo que vamos mejor. Esa es mi opinión. No sé, los que viváis en España podéis decir cómo es la situación allí.
Yo creo que muy mala, porque yo hablo muchas veces con amigos y me siguen diciendo que la situación es bastante lamentable. Aparte, una de las noticias más importantes de la semana ha sido el atentado en Londres, el ataque en Westminster. ¿Qué hizo esta persona? Recogió un coche en Birmingham, lo alquiló allí y fue por el puente que lleva hacia el Big Ben y hacia el Westminster, atropellando gente. Paró el coche en una verja, en la verja de Westminster, del Palacio de Democracia, ¿no? En la democracia de Londres, en la Cámara, donde está la Cámara de los Comunes, etcétera, y apuñaló a un policía. Luego intentó entrar, pero lo abatieron a tiros. ¿Qué es lo que sucede? Que el nombre de la persona era Adrian Russell Ayao. Y, atención, no era un extremista islámico en sus orígenes. Se convirtió al Islam y se hizo un radical. Increíble, ¿verdad? El nombre de nacimiento del autor del mortal ataque terrorista del miércoles en el centro de Londres es Adrian Russell Ayao, dijo el viernes el responsable de antiterrorismo de la policía británica, que se llama Mark Rowley. Mark Rowley agregó que se realizaron 2 detenciones importantes durante la noche del jueves. Están motivadas por este atentado, ¿no? Una en la región de West Midlands y otra en el noroeste de Inglaterra. 9 personas permanecen bajo custodia y una mujer fue liberada bajo fianza, dijo Rowley. La policía continúa el registro de 5 domicilios, mientras la búsqueda en otros 16 ha concluido. Los agentes incautaron 2.700 artículos, incluyendo datos de computadora, y contactaron con 3.500 testigos del ataque, muchos de ellos de diferentes nacionalidades. Las detenciones se realizaron en Londres y Birmingham, pero también se hicieron registros en Brighton y Carmarthenshire, en Gales del Sur. La policía dijo que las direcciones estaban vinculadas a la investigación del ataque del miércoles. Es curioso, qué investigación más rápida, ¿verdad? Una investigación que ha sido como un rayo. El miércoles hay un atentado y el jueves directamente se hacen detenciones, se realizan detenciones. Pero esta persona era convertida al Islam muy rápidamente, dicen. Y esta persona no tenía ningún vínculo con nadie más. Es decir, que la policía cree que actuó solo, pero a su vez detiene a gente. Es un poco extraño. Para mí que hay gente, coloquialmente hablando, que está pagando el pato, pagando lo que ha hecho este hombre. Pero realmente actuó solo, eso dice la policía. Contradicción de la policía británica. Otra noticia importante a recalcar es la de México, el Golfo de México. Chicxulub, perdonad si no lo digo bien, me parece complicado de decir, el cráter bajo el Golfo de México que esconde las claves sobre el origen de la vida. El cráter creado por el asteroide que borró a los dinosaurios del planeta, o por ahora esa es la teoría, alberga claves sobre el origen de la vida en la Tierra. Según los investigadores que perforaron el cráter de Chicxulub, enterrado en parte bajo las aguas del Golfo de México, sus rocas muestran evidencias de que allí hubo un gran sistema hidrotermal, en el que fluidos calientes circulaban a través de grietas y fisuras. Sistemas similares generados por impactos en las edades tempranas del planeta podrían haber ayudado a dar origen a las primeras formas de vida. El sistema de Chicxulub, señala a los científicos, pudo haberse mantenido activo por más de 2 millones de años. El impacto del asteroide generó un sistema hidrotermal subterráneo muy grande, le dijo a la BBC David King, uno de los investigadores que descubrió la ubicación del cráter del Instituto Lunar y Planetario, en Houston, Estados Unidos. Esto es muy emocionante, dice literalmente, porque estamos usando Chicxulub para entender otros grandes impactos que ocurrieron en la historia muy temprana de la Tierra, cuando pensamos que estos sistemas podrían haber sido crisoles para la química prebiótica y los hábitats que permitieron la evolución de la vida más temprana en nuestro planeta. O dicho de una manera más fácil, el origen de la vida puede encontrarse en la destrucción que causó ese meteorito, ese asteroide a los dinosaurios, ¿no? Que causó la extinción de estos dinosaurios. Con lo cual es muy interesante, puesto que en destrucción también viene la posterior vida, ¿no? Si algún día nos destruye a nosotros un asteroide, tened por seguro que ese asteroide traerá la vida a otra especie. El proyecto se centró en un área llamada Anillo de Pico, que contiene las rocas que se alejaron a una mayor distancia a causa del impacto. En la conferencia en Texas, Estados Unidos, Sonia Tyko,
especialista en paleomagnetismo, explicó que las muestras de rocas le permitieron a los investigadores fijar el límite más bajo de la duración de este sistema hidrotermal. La dirección del campo magnético de la Tierra se invierte cada cientos miles de años. Los polos magnéticos. Cuando se produjo el impacto en Chicxulub, el campo magnético tenía una polaridad inversa a la de hoy. El polo sur magnético estaba en el polo norte magnético. Algo muy curioso es que varias de las muestras de brecha de roca sedimentaria tenían lo que ahora es la polaridad normal, es decir, con la misma dirección de ahora. ¿Qué nos puede decir esto? Que el asteroide, cuando golpeó la Tierra, el cambio de polaridad estaba realizándose en ese momento. ¿Cuándo sucede esto? Que pueden ser unas rocas que están al lado de otras, tienen un magnetismo de polaridad sur y otras un magnetismo de polaridad norte. ¿Cómo puede ser eso si están una al lado de otra? Porque cuando se empieza el proceso del cambio magnético de la Tierra en polaridad, el sur y el norte cambian de función y hay varios sures y nortes. Es un poco complicado de entender, pero aquí tenéis una foto que os lo puede explicar más gráficamente, ¿no? Es increíble cómo las cosas de geología nos hacen ver cada vez más cosas que no sabíamos. Es increíble. Con estas investigaciones creo que podremos llegar muy lejos a la hora de averiguar qué es lo que sucede con nosotros y cómo llegamos hasta aquí, sobre todo también la extinción de otras especies. Esperemos que, si nos toca a nosotros, no sea muy grave y no sea totalmente nuestra extinción, porque sería el final, aunque algunos ya tienen búnkeres preparados por si eso sucede. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, de recopilatorio, como siempre que podemos. Hacemos el recopilatorio de la semana del 20 al 26 de marzo. Semana que viene, más. Semana que viene veremos a ver qué noticias son las más impactantes o las más interesantes para comentar aquí. Muchas gracias a todos. Ya sabéis, podéis darle al like, podéis comentar vuestras opiniones y teorías en los comentarios y también suscribiros, por supuesto. Además de visitar Facebook, Twitter y WordPress para más novedades de Opiniones Actualidad. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos.